Buenas noches, hoy explicaremos el código de cómo rellenar un polígono. Utilizamos nuestras librerías. La principal es glut.h. También utilizaremos IOStream para ingresar datos por consola y stdio.h. En mi función pantalla yo voy a dibujar mi eje de coordenadas con un for, tanto el eje X como el eje Y. Y en estos ejes voy a dibujar unas pequeñas líneas que van a ser como mis puntos de referencia. Entonces, en menú voy a determinar mi idioma español para poder utilizar los signos de pregunta, poder colocar tildes y que no me salgan letras diferentes o iconos diferentes. Entonces, lo que voy a hacer aquí es preguntar cuántos lados quiero que tenga mi figura. Puedo hacer un triángulo, un cuadrado o rectángulo o un pentágono. Como lo indicamos aquí, digite 3, 4, 5, según correspondan los lados que deseamos pintar. Entonces, tengo que, dependiendo del número que yo ingrese, me va a pedir las coordenadas de cada uno de los vértices. Entonces, si yo ingreso el número 3, voy a preguntar 3 veces por las coordenadas X y Y de cada vértice, al igual que con 4 o con 5. Mi rango está desde menos 30 hasta 30, ya que este es el valor con el que vamos a convertir nuestras unidades en nuestro plano cartesiano, y en caso de que el valor que ingrese sea mayor o menor a este rango, pues me va a decir que el dato está fuera del rango y que ingrese las coordenadas nuevamente. Entonces, bueno, estos datos van a ser tenidos en cuenta, uno, para la opacidad que se le va a aplicar al relleno de la figura, que mi compañero les va a explicar posteriormente. Y aquí se hace la conversión de unidades, ya que pues mi eje de coordenadas como tal está ubicado en la esquina superior izquierda. Entonces aquí pues independientemente de cada caso, que es por dependiendo de la cantidad de vértices que yo quiero ingresar, 3, 4, 5, pues voy a enviar esa cantidad de datos a Pintalínea. Mis coordenadas x1, x2, y1 y y2. Entonces, yo sé que cuando yo mando los datos, por ejemplo, el punto inicial va a ser x1, x2, x1, y1, x2, y2. Eso me va a permitir pintar una línea. Pero la coordenada x2, y2 de esa línea va a ser mi coordenada x1, y1 para la siguiente línea. Así estas líneas van a estar conectadas o continuas. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Calculo un dx, y si este dx es igual a 0, entonces voy a calcular si y1 es mayor a y2. Si este es mayor, entonces voy a pintar con respecto a y2. Y si no, pintaré con respecto a y1. En el caso
de que de x sea diferente de cero, de igual manera, aquí pues voy a calcular un de y. Si mi de y es diferente de cero, entonces voy a calcular la pendiente de mi línea, el punto de corte con el eje Y. Y aquí voy a determinar si lo voy a pintar esa línea con X como la variable independiente o con Y con la variable dependiente, tal y como lo explicamos en el código de cómo pintar una línea. Listo. Entonces, en general, esto es para determinar cómo vamos a pintar nuestras líneas que van a unir los vértices. Y estos datos se los vamos a enviar a Pintalínea 2. Bueno, primero pues vamos a explicar la forma en la que nosotros dibujamos la figura. Digamos que el programa nos dice que necesitamos eh, unos vértices ingresados por teclado almacenados en un vector, dependiendo de la figura que queramos pintar, un triángulo, un cuadrado o un pentágono. Para cualquier caso, nosotros tenemos un ciclo que va a estar condicionado por la figura que quiera pintar el usuario. Nosotros por teclado estamos guardando cada uno de estos vértices y digamos que después de que validamos que los vértices estén dentro de nuestro plano cartesiano que va desde menos 30 hasta 30 en su eje X y eje Y, eh, pues procedemos a ejecutar acciones con esos vértices, ¿no? Lo primero, pues como digo, es validar que sean datos que estén dentro de nuestro rango. Después de que nosotros validamos que los datos son correctos, lo que procedemos a hacer es llamar nuestra función pintaLínea con los parámetros en, eh, convertidos, digamos, a nuestra pantalla, que va desde 600 unidades de ancho hasta 600 unidades de alto. Para eso tenemos que hacer unas operaciones que están pues aquí especificadas para que digamos que los puntos que ingresa el usuario por teclado nosotros los mostremos en nuestra pantalla y sean fieles a lo que el usuario quiere pintar. Un ejemplo, digamos que el punto 0 en X y 15 en Y sobre nuestro plano cartesiano es el mismo punto que 300 en X y 150 en Y sobre nuestra coordenada de nuestra pantalla. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer la conversión internamente en el programa, cosa que al usuario no le afecte en absolutamente nada en el momento en el que digita los vértices de los puntos que desea trabajar. Una vez tengamos esos vértices, pues los leemos en un ciclo que lo que hace es recorrer el vector que nosotros guardamos y vamos, digamos que pintando líneas sobre, sobre esos, sobre esos puntos, sobre esos vértices. Y la forma en la que nosotros rellenamos la figura es simplemente, digamos, yo trazo una línea desde mi punto 1 hasta mi punto 2. Luego trazo una línea desde mi punto 2 hasta mi punto 3 y internamente se traza una, entre comillas, diagonal desde mi punto 1 hasta mi punto 3 y se rellena toda esa área seleccionada dentro de esa figura. Básicamente es, digamos, lo que pensamos fue hacer una primera línea, punto 1, punto 2, luego la segunda línea, punto 2, punto 3, y rellenar la figura hacia el punto inmediatamente anterior a la última línea. Quiere decir que, digamos, yo estoy haciendo mi, no sé, mi cuarta línea con mi punto 3 y mi punto 4 y esa área yo la voy a llenar respecto al punto 2, ¿sí? Al punto anterior a esos dos puntos con la que construí la última línea. Y cuando nosotros ya tengamos líneas pintadas sobre los vértices, dependiendo de la figura que hayamos escogido, digamos el triángulo, si ya tenemos los tres vértices seleccionados, lo que va a hacer el programa automáticamente es unirme el último punto con el primero para cerrar la figura. Y asimismo, pues, hacer un barrido para rellenar la misma. Rellenar.
Ahora bien, para nosotros dar el efecto de degradé en el relleno de la figura, lo que hicimos fue declarar un vector flotante de 5 espacios de memoria porque eh, la mayor cantidad de lados que nosotros podemos pintar en nuestras figuras corresponde a 5, que sería pues el pentágono. Como nosotros en estos momentos estamos trabajando la inserción de los datos por teclado, lo que hacemos es inmediatamente después se guardan los datos en nuestro vector datos. eh, lo que hacemos es calcular la distancia entre esos puntos y esos datos los vamos almacenando en el vector OPA, que pues corresponde a opacidad. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que yo ya tengo mi punto 1 y mi punto 2 ingresados, pues yo calculo la distancia entre esos puntos y lo almaceno en la primera posición de mi vector opacidad. Cuando tengo mi punto 3 ingresado, calculo la distancia entre puntos del punto 2 al punto 3, luego del punto 3 al punto 4, luego del punto 4 al punto 5. Y así digamos que ya tengo toda la distancia entre los puntos del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4 y del punto 4 al punto 5. Entonces, pues digamos que si estuviéramos hablando de un pentágono, ¿no? Lo que hacemos posteriormente a eso es organizar ese vector que almacena nuestras distancias entre puntos, lo organizamos de mayor a menor, cosa que en el momento en el que yo capture el dato que está guardado en la posición cero de ese vector, me voy a asegurar de que ese dato que yo capturo es la mayor distancia entre puntos existentes dentro de los puntos eh, que hay en mi figura. Eso sí, pues comparando digamos, los puntos adyacentes, punto 1 a punto 2, punto 2 a punto 3, punto 3 a punto 4, punto 4 a punto 5 y así sucesivamente. Eh, bueno, y pues punto 5 con punto 1, ¿no? Con el origen. Eh, ¿Para para qué nos sirve este dato? Pues más adelante en el llamamiento de la función que que rellena nuestras figuras, que es pinta línea 2, yo declaro una variable que se llama a, que en este caso pues obviamente también es flotante, la inicializamos en cero y como nuestra función pintapixel tiene tres parámetros, uno que es x, otro que es y y otro que es a, que va a ser esa opacidad, yo esa opacidad lo que le estamos haciendo es agregarle eh, incrementos de 1 sobre la mayor distancia entre puntos. Lo que va a hacer esto es, digamos que, dividir la, la escala de colores de forma proporcional a la figura respecto a la mayor distancia entre nuestros puntos. Entonces, conforme a que el ciclo vaya llamando a la función pintapixel, mi variable opacidad va a ir aumentando una n cantidad, que esa n cantidad va a ser menor a 1, pues por lo que estamos dividiendo 1 entre ese valor de nuestra mayor distancia entre puntos. Y esto a la larga lo que va a hacer es que se note como ese efecto de degradado desde el color oscuro, que sería digamos el 0 en una escala RGB con 000, es negro, y como la variable que estamos trabajando para la opacidad es el tercer parámetro del RGB, corresponde a que el color que va a pintar la figura en su máximo que sería 001 es color azul, pues va a haber un degradé desde el negro hacia el color azul en nuestras figuras. Ahora bien, vamos a evidenciar cómo funciona. Entonces yo ejecuto mi programa y vamos a ver cómo funcionan cada una de las figuras. Entonces vamos a empezar por el triángulo. Le voy a decir que tiene tres vértices, tres lados, y voy a ingresar la coordenada, qué sé yo, menos 10,15, 23, 5 y digamos que 0 menos 10.
Entonces aquí podemos ver nuestra figura. El degradado, como lo explicó mi compañero, está desde el color más oscuro, que es el negro, hasta nuestro color principal, que es el azul. Listo. Ahora lo vamos a hacer con un cuadrado. Entonces le voy a decir que tiene 4 lados. Vamos a hacer un rombo. Entonces le voy a dar coordenadas menos 10,0, 0,10, 10,0 y 0, menos 10. Entonces, de nuevo, podemos ver que el degradé se empieza desde la parte superior y va bajando hacia la tonalidad azul. Listo. Vamos a hacer un cuadrado para ver la funcionalidad pues también del cuadrado. Entonces le voy a dar coordenadas menos 10,4, perdón, 4. Le voy a dar coordenadas menos 10,4 a, qué sé yo, 23,4. Sí. Ahora 23 menos 15 y digamos que en la anterior fue menos 10, va a ser menos 10 menos 15. Entonces aquí podemos ver el degradado de nuestra figura y pues cómo se rellena. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con un pentágono. El pentágono de 5 lados y voy a empezar a dar mis coordenadas de izquierda a derecha y lo voy a graficar en todo el centro. Entonces le voy a decir que tiene coordenadas menos 10, sí, menos 10,0, 0,10, 10,0, 5, menos 10 y menos 5, menos 10. Y pues este es nuestro pentágono. Como podemos ver, aquí se genera el degradado y pues podemos ver que realmente el degradado se genera desde el último punto que yo le indiqué. Este fue mi primer punto, entonces de aquí a acá se va a generar un degradado. De aquí a acá se va a generar mi próximo degradado. De aquí a acá se va a generar otro degradado, que es este que tengo aquí. Y pues este es el que se genera, digamos que al conectar con el primer punto que tenía. Y listo, eso es todo.